¿Sabías que solo en la década de 1980 más de 25.000 groupies seguían a bandas de rock por todo el mundo, muchas de ellas menores de edad y escondidas detrás de los autobuses de las giras y las puertas del backstage? Desde un bajista nominado a los Grammy que apareció en un vídeo privado filtrado hasta un querido guitarrista declarado culpable de acercarse demasiado a un niño. Aquí tienes los 15 escándalos íntimos más locos de la historia del heavy metal. Ian Watkins, de los Prophets. Ian Watkins parecía una estrella de rock genial. Tenía tatuajes, pelo alborotado y grandes multitudes que lo aclamaban. Su banda, Lost Prophets, tenía canciones de éxito y tocaba en grandes escenarios. Los fans confiaban en él. La gente pensaba que era talentoso, atrevido y lleno de energía. Pero detrás de la música estridente y las sonrisas en el escenario, había algo mucho más oscuro. En 2012, la verdad salió a la luz. Y fue espantosa. Ian no solo hacía cosas malas, sino que hacía cosas enfermizas, incorrectas y más allá de lo que nadie podría imaginar. Fue arrestado por abusar de niños. No fue solo una vez, no fue por error. Estaba claro que lo había estado haciendo durante mucho tiempo. Incluso planeaba hacer más. La policía encontró mensajes, fotos y vídeos que conmocionaron a todo el mundo. En el juicio, admitió haber cometido crímenes horribles, entre ellos, intentar hacer daño a un bebé. Ese momento destrozó su imagen por completo. La gente estaba indignada. Los fans lloraban, borraron sus canciones, tiraron sus camisetas y dijeron que no querían volver a oír su nombre nunca más. La banda se separó inmediatamente. Lo condenaron a casi 30 años de prisión. Tendrá que pasar la mayor parte de su vida entre rejas, pero ni siquiera eso parece suficiente. Lo que hizo no se puede deshacer. Y lo peor es que la gente no tenía ni idea. Sonreía en el escenario mientras ocultaba algo horrible. Eso hizo que la gente se preguntara, ¿cuántas otras estrellas ocultan cosas? ¿Cuántas sonrisas son falsas? ¿Cuántos fans animan a alguien que en secreto hace cosas malvadas? No fue solo un escándalo. Fue una caída total de la fama. Un hombre que lo tenía todo lo perdió por decisiones crueles y enfermizas. No se trata solo de la fama. Se trata de lo que hace la gente cuando nadie la ve. Y Ian le mostró al mundo que incluso la persona más encantadora puede ser la más peligrosa. David Ellefson, de Megadeth. David Ellefson era un nombre importante en el heavy metal. Tocaba el bajo en Megadeth, una banda que ayudó a dar forma al sonido del metal. Durante años, los fans lo admiraron como uno de los grandes. Pero en 2021, algo cambió. Y rápido. Empezaron a aparecer vídeos y mensajes en internet. Eran privados, pero ahora todo el mundo podía verlos. Mostraban a David haciendo cosas que la gente no esperaba. La gente empezó a hacerse preguntas. ¿Era real? ¿Estaba bien? ¿Quién era la otra persona del vídeo? David dijo que todo estaba bien, que era algo privado y que no había nada ilegal. Pero ya daba igual. Internet no olvida. La gente compartía los vídeos, hacía bromas y difundía rumores. La banda no se quedó de brazos cruzados. Megadeth lo despidió. Dijeron que era lo mejor para todos. Así, sin más, uno de los fundadores de la banda se quedó fuera. No infringió ninguna ley, pero perdió su puesto de todos modos. ¿Por qué? Porque la imagen pública importa. Lo que haces en privado puede destruir tu futuro si la gente lo ve. Este escándalo no se trataba de un delito. Se trataba de decisiones. David tomó decisiones que le pasaron factura. Los fans se dividieron. Algunos decían que no había hecho nada malo. Otros estaban decepcionados. Tenía una familia, una carrera y un nombre respetado. Y lo arriesgó todo. Esto hizo que la gente se preguntara, ¿cuántas estrellas están a un clic de perderlo todo? ¿Cuántos tienen algo en su teléfono que podría acabar con su carrera? Incluso cuando no se presentan cargos, el daño puede ser profundo. La confianza es fácil de romper y difícil de recuperar. Los fans se sintieron engañados. Algunos se marcharon, otros se quedaron, pero con dudas. El nombre de David siempre estará vinculado a este escándalo. No porque fuera el peor, sino porque recordó a todo el mundo lo rápido que se pueden desmoronar las cosas. 3. Decapitated. La banda Decapitated era conocida por su música dura y sus giras salvajes. Viajaban por todo el mundo tocando rápido y fuerte. Pero en 2017, una noche de gira se convirtió en algo de lo que no pudieron escapar.
Después de un concierto en Spokane, Washington, una mujer presentó graves acusaciones. Dijo que los 4 miembros de la banda la habían secuestrado y le habían hecho cosas horribles. La noticia se difundió rápidamente. Los fans del metal quedaron conmocionados. Algunos no lo creían, otros estaban furiosos. La banda fue arrestada en Estados Unidos, lejos de su hogar en Polonia. Lo negaron todo. Dijeron que eran mentiras. Pero aún así, tuvieron que quedarse en la cárcel y esperar. Tuvieron que ir a juicio. Sus nombres aparecían en los titulares por motivos equivocados. Los fans que antes los aclamaban, ahora los observaban en silencio. Incluso cuando se retiraron los cargos meses después, el daño ya estaba hecho. La mujer dijo que no quería seguir pasando por eso. El tribunal accedió a poner fin al caso. Pero la gente seguía preguntándose, ¿qué pasó realmente aquella noche? La verdad siguió sin estar clara. Algunos creyeron a la banda, otros creyeron a la mujer. Pero al final, quedó claro cómo una noche podía cambiarlo todo. Fuera culpables o no, la mancha seguía ahí. La palabra decapitated ya no significaba solo una banda, sino un titular. Significaba problemas, significaba miedo. Y ese miedo siguió en el aire mucho después de que terminara el juicio. Las giras se supone que son divertidas, ruidosas y llenas de energía. Pero este caso demostró que las cosas pueden torcerse rápidamente. La fama no te protege. Los fans no siempre son fieles. Cuando ocurre algo tan grande, no se vuelve a la normalidad. Incluso cuando la ley te absuelve, la gente recuerda. Siempre lo hace. Nick Catanese, de Black Label Society. Nick Catanese solía tocar junto a Zakk Wylde en Black Label Society. No era solo un guitarrista, era una persona de confianza, respetada, e incluso enseñaba música a jóvenes estudiantes. Pero en 2018, esa confianza se rompió. Envió fotos privadas e inapropiadas a una chica de 14 años a la que enseñaba guitarra. Una alumna que lo admiraba, una alumna que confiaba en él. Y cruzó una línea que ningún adulto debería cruzar jamás. No fue a la cárcel, pero tampoco salió limpio. Fue declarado culpable. Le impusieron 5 años de libertad condicional. Y tuvo que registrarse como delincuente durante 25 años. Esa etiqueta no desaparecerá. Esa decisión le perseguirá para siempre. Y así debe ser. Porque no fue solo un error. Fue incorrecto, peligroso y egoísta. Los adultos con poder tienen la obligación de proteger, no de aprovecharse. Pero a Nick no le importó. Y ahora no se le recuerda por su música, sino por lo que le hizo a un niño. Los fans quedaron conmocionados. Los padres se enfadaron. Las escuelas de música se asustaron. ¿En quién puedes confiar si tu propio profesor se vuelve contra ti? Nick arruinó más que su propio nombre. Rompió la paz que los alumnos y las familias deberían sentir. Ese daño no desaparece. La música ya no importa cuando hay miedo asociado a ella. Formaba parte de una banda que la gente adoraba. Pero ahora, nadie quiere pronunciar su nombre. No es un héroe sobre el escenario, es una advertencia. Una señal de que el peligro puede llevar una sonrisa, de que incluso los profesores de música pueden hacer cosas terribles, de que no siempre se puede saber quién es seguro y quién no. Richard Sundén, de Sabaton. Richard Sundén fue considerado en su día un miembro orgulloso de la banda sueca de metal Sabaton. Ayudó a crear su sonido. Los fans lo admiraban, lo animaban y creían que era simplemente un guitarrista con talento. Pero en 2021, el mundo descubrió algo terrible. Fue declarado culpable de abusar de una niña de solo 8 años. Además, tenía fotos y vídeos ilegales de niños. La gente quedó conmocionada. 9 meses de prisión no parecían suficientes. Muchos se preguntaban cómo alguien que hacía música que la gente amaba podía hacer algo tan terrible. Este caso abrió una puerta dolorosa. Hizo que los fans se cuestionaran lo bien que conocían realmente a las personas a las que animaban. La guitarra que tocaba se convirtió en un símbolo de algo más oscuro. Estaba utilizando su fama para ocultar lo que hacía. ¿Por qué nadie vio las señales? Estas preguntas no desaparecerán. Sus acciones también mostraron cómo las personas en el poder pueden utilizar su posición para hacer daño a otros. El mundo de la música no es solo espectáculos y canciones. Hay una parte oculta y, a veces, muy oscura. Richard se suponía que era un modelo a seguir. En cambio, rompió esa confianza de una manera terrible.
La gente tenía pósters suyos, llevaba camisetas con su nombre y ahora ni siquiera pueden mirar esos objetos de la misma manera. También está la vida de la chica, que ha cambiado para siempre. Lo que ha pasado no se puede arreglar con ninguna pena de cárcel ni con dinero. Su dolor durará más que los titulares. Y nos recuerda lo mucho que se hace daño a las personas cuando el mundo mira hacia otro lado. Algunos fans intentaron defenderlo, otros guardaron silencio. Pero el silencio no ayuda a las víctimas, solo protege a los culpables. ¿Cuántos otros artistas podrían estar ocultando cosas detrás de su música? No fue un error puntual, fue un delito. Se ha dañado la vida de una niña, y la persona que lo ha hecho es alguien a quien miles de personas animaban. Till Lindemann, de Rammstein. Till Lindemann no es solo la voz de Rammstein, era su fuego, su energía. La gente llenaba estadios solo para verlo actuar. Pero en 2023, su nombre se vio relacionado con algo mucho más oscuro. Varias mujeres lo acusaron de haberles hecho cosas horribles después de los conciertos. Dijeron que había un sistema de casting, una trama oculta para seleccionar chicas del público para encuentros privados. Algunas de estas reuniones, según las mujeres, terminaban con ellas sintiéndose asustadas, utilizadas o incluso peor. La Fiscalía de Berlín abrió una investigación. La gente de toda Alemania, y pronto del mundo entero, quería respuestas. Lindemann dijo que las acusaciones eran mentiras, dijo que se defendería. Pero, independientemente de cuál sea la decisión final del tribunal, el daño ya estaba hecho. Los fans que antes lo veían como alguien poderoso, ahora veían algo diferente. Alguien cuya fama había ido demasiado lejos. La idea de que un cantante famoso pueda utilizar su fama para acosar a mujeres jóvenes no es nueva, pero siempre resulta impactante. Se suponía que los conciertos eran un lugar seguro y divertido. Pero ahora la gente empezaba a preguntarse, ¿era eso realmente cierto? Si las mujeres se sentían obligadas o tenían miedo de decir que no, ¿se podía considerar realmente consentimiento? Estas preguntas golpearon fuerte. La historia creció rápidamente. Ya no se trataba solo de Till. Se trataba de todo el mundo de la música y de cómo algunos artistas tratan a sus fans. El hecho de que alguien esté en el escenario no significa que se pueda confiar en él detrás del telón. Muchos se preguntaron, ¿cómo ha podido durar esto tanto tiempo? ¿La gente tenía miedo de hablar? El caso recordó a muchos el movimiento número Me Too. Demostró lo peligroso que puede ser el poder en manos equivocadas. La gente empezó a ver la industria musical con otros ojos. Comenzaron a preguntarse si existían normas y protecciones para los fans. Stephen Dawson, de Saxon. Stephen Dawson ayudó a crear el sonido de la banda Saxon. Tocaba el bajo, se ponía bajo los focos y escuchaba el rugido de la multitud. Pero en 2024, un sonido diferente llenó la sala. La voz de un juez que leía su sentencia. Dawson fue declarado culpable de delitos cometidos en la década de 1990. Delitos contra una niña menor de 14 años. Delitos que cambiaron su vida y le dejaron heridas que nunca sanaron. Le condenaron a 5 años de prisión. Pero para la víctima, el dolor duró mucho más. Llevó esos recuerdos consigo durante décadas. Mientras Dawson estaba de gira y daba conciertos, ella permaneció en silencio. Quizás tenía miedo. Quizás nadie la creía. Pero al final, su voz se alzó. Y eso importó más que cualquier concierto. Este caso demostró que el tiempo no borra la culpa. El hecho de que algo haya sucedido hace mucho tiempo no significa que no deba ser castigado. Algunas personas dijeron, es demasiado tarde, pero nunca es demasiado tarde para que se haga justicia. La historia de Dawson impactó mucho porque demostró lo fácil que es para las personas poderosas ocultar un pasado oscuro. Los fans lo veían como parte de la historia de la música, pero ahora esa historia tiene una sombra. ¿Qué más no sabemos sobre nuestras estrellas favoritas? Al mundo de la música le gusta celebrar el éxito, pero a menudo se olvida de las víctimas que quedan atrás. El juicio de Dawson fue noticia, pero fue el valor de la víctima lo que mereció la atención. Esperó años para ser escuchada, y finalmente lo fue. Este caso también nos enseñó una lección. Nunca guardes silencio solo porque alguien es famoso. Lo que está mal, sin importar cuánto dinero o fama tenga alguien. El pasado no se puede borrar,
Pero la verdad aún puede salir a la luz. ¿Otras víctimas seguirán su ejemplo? Stephen Dawson solía ser conocido por su música. Ahora es conocido por otra cosa. Oito. Mark Piovanetti de Carnivore. Mark Piovanetti tocaba la guitarra en Carnivore y Crumbsuckers. Era ruidoso, salvaje y formaba parte del mundo del heavy metal. Pero en 2025, su nombre apareció en los documentos judiciales en lugar de en los carteles de los conciertos. Fue acusado de delitos terribles: agresión, intento de seducción de un menor y poner en peligro la vida de un joven. Todo sucedió en solo 2 días, pero esos 2 días lo cambiaron todo. La gente estaba conmocionada. ¿Cómo podía volver a suceder? Otro nombre del metal, otra historia oscura. Los detalles del informe eran difíciles de leer. No se trataba de un comportamiento salvaje o de malas decisiones, sino de delitos graves que podían destruir vidas. El caso de Mark envió un mensaje: el mundo de la música tiene un problema y no va a desaparecer. Los fans jóvenes, especialmente las chicas, son a menudo los más perjudicados. Admiran a estos artistas sin saber el peligro que corren. La fama puede dar demasiado poder a algunas personas, y a veces ese poder se utiliza para hacer daño en lugar de ayudar. La industria sigue actuando como si fuera una sorpresa, pero ocurre con demasiada frecuencia como para que sea una sorpresa. ¿Dónde están las normas? ¿Quién protege a los fans? Los responsables deben dejar de fingir que se trata de algo excepcional. La caída de Mark fue rápida. Un día era conocido por su guitarra y al día siguiente por los cargos que se le imputaban. Y los fans se preguntan si realmente lo conocieron. ¿Y si esta es solo una de muchas historias? Las acusaciones aún se están tramitando. Pero incluso ahora, el miedo y el dolor son reales. No se trata de esperar un veredicto, se trata de evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Paul Collins, de Lotus Eater. En 2021, todo se derrumbó para la banda de metal escocesa Lotus Eater. El grupo no se separó por diferencias musicales o agotamiento creativo. No, lo que los destrozó fue algo mucho más oscuro. Su cantante, Paul Collins, fue objeto de terribles acusaciones. No se trataba de simples desacuerdos. Eran acusaciones graves: violación, abuso emocional y amenazas de violencia. Cuando se conoció la noticia, no fue a través de un periódico o un periodista, sino directamente de las redes sociales. De repente, los fans y seguidores se encontraron con publicaciones difíciles de creer y aún más difíciles de ignorar. Internet se llenó de rabia, conmoción y tristeza. La gente exigía respuestas, pero no hubo ninguna. Solo silencio, hasta que la banda finalmente se separó por completo. Las cosas que se dijeron sobre Collins no eran errores puntuales. Pintaban el retrato de un hombre que utilizaba su posición para hacer daño a los demás. Algunos fans llevaban años siguiendo a la banda. Se sentían heridos, traicionados y confundidos. ¿Era esta la misma persona a la que habían animado en el escenario? ¿La misma voz detrás de las canciones que les encantaban? Una vez que los detalles comenzaron a difundirse, se hizo imposible separar la música del hombre. No se trataba solo de una mala decisión o un accidente. Era un patrón de comportamiento grave que había herido profundamente a muchas personas. Y una vez que ese comportamiento salió a la luz, toda la banda se vio arrastrada a la tormenta. Lo que pasó con Collins demuestra algo importante. Por muy fuerte que sea la música, la verdad siempre suena más fuerte. Cuando las personas en el poder abusan de su posición, siempre hay consecuencias, a veces rápidas y otras lentas, pero siempre llegan. Los fans vieron que incluso en los rincones más ruidosos y duros de la música puede crecer la oscuridad, y una vez que esa oscuridad sale a la luz, no hay vuelta atrás. 10. Anthony Webster, de Hell. La caída de la banda estadounidense Hell fue como ver un edificio derrumbarse a cámara lenta. Al principio, la gente solo veía grietas, un cambio en la formación aquí, una interrupción en la gira allá. Pero, en 2025, todo salió a la luz. El ex guitarrista, Anthony Webster, estaba en el centro de todo. No solo fue acusado de ser un mal compañero de equipo. La banda dijo que estaba involucrado en conductas inapropiadas, que robaba dinero e incluso que los ponía en peligro. No era algo menor. No eran solo rumores. Eran acciones reales con consecuencias reales.
El grupo dijo que Webster había malversado miles de dólares. El dinero destinado a la banda acababa en su bolsillo. Lo gastaba en sitios web para adultos y en cosas personales que no tenían nada que ver con su música. Pero aún había más. Dijeron que había compartido fotos privadas de los miembros de la banda en Internet. No solo una vez, varias veces. Fue una traición tan profunda que es difícil de expresar con palabras. Se supone que el vínculo entre los compañeros de una banda es muy fuerte. Viajan juntos, duermen en furgonetas, crean arte codo con codo. Pero ese vínculo se rompió y no había forma de repararlo. Aunque Webster se había ido en 2024, la verdad no salió a la luz hasta más tarde. Cuando lo hizo, la banda no tuvo otra opción. Pusieron fin a Hell para siempre. No había forma de salvar el nombre, ni de fingir que las cosas podían volver a la normalidad. Los fans quedaron atónitos. ¿Cómo podía una sola persona causar tanto daño? No sucedió de la noche a la mañana. Se fue acumulando poco a poco, como una tormenta en el horizonte. Y cuando finalmente estalló, lo destruyó todo. Jesse Lacey de Brand New. Jesse Lacey solía ser uno de esos nombres que la gente susurraba con respeto en el mundo del rock alternativo. Era el cantante de Brand New, una banda que se había ganado una gran base de fans a lo largo de los años. Sus canciones no solo eran pegadizas, sino que también eran emotivas, crudas y a menudo hacían que la gente reflexionara sobre sus propias vidas. Los fans se reunían en grandes multitudes, cantando cada palabra, sintiéndose parte de algo especial. Durante mucho tiempo, realmente parecía que Jesse y su banda representaban algo honesto y real. Pero todo empezó a desmoronarse en el año 2025. Una mujer llamada Aiyana compartió una historia muy perturbadora que lo cambió todo. Dijo que Jesse había empezado a hablarle de una manera inapropiada cuando ella solo tenía 15 años. Eso fue allá por el año 2005. Explicó que él le enviaba mensajes personales que la hacían sentir incómoda e incluso asustada. No se trataba de simples charlas inocentes entre un músico y una fan. Eran cosas graves que hicieron que la gente empezara a cuestionarse quién era realmente Jesse detrás de la música. Lo más doloroso fue ver a los fans intentar averiguar qué hacer con todo eso. Eran personas que habían crecido con Brand New. Sus canciones habían estado ahí durante los desengaños, las alegrías y todos los momentos intermedios. Pero ahora, esas mismas canciones sonaban diferentes. Ya no les reconfortaban. Algunos fans decidieron que no podían escucharlas en absoluto. Las palabras que antes les daban fuerza, ahora les hacían sentir incómodos. Las canciones no habían cambiado, pero lo que ahora sabían sobre Jesse lo cambiaba todo. No era solo decepción, era dolor. La gente lloraba la pérdida de algo en lo que una vez creyeron. Algunos intentaron separar la música del hombre, pero otros no pudieron. Jesse no solo decepcionó a la gente, dejó una herida que las palabras no pueden curar. E incluso si algún día la banda decide hablar, ese dolor seguirá ahí. Para muchos, el daño es permanente. Los recuerdos se han reescrito, la música se ha redefinido, y el silencio es ensordecedor. 12 Alexis Marshall, The Daughters. En diciembre de 2021, el mundo del noise rock se vio sacudido por una bomba. Alexis Marshall, el cantante de Daughters, fue acusado por su expareja, Christine Hayter, de violencia doméstica y violación. Los detalles eran difíciles de escuchar. Ella dijo que los abusos se prolongaron durante años. No solo una o dos veces, sino una y otra vez. No se trataba de un rumor difundido por los fans o los sitios web de cotilleos. Era una persona real contando su verdad. Y esa verdad lo cambió todo. Christine también es música, y sabía lo que significaba hacer pública su historia. Lo arriesgó todo, su privacidad, su carrera, su seguridad. Pero decidió hablar. Dijo que Marshall la había controlado, le había hecho daño y le había dejado profundas cicatrices emocionales. Y cuando la gente escuchó sus palabras, muchos le creyeron. No solo por lo que dijo, sino por lo mucho que le costó decirlo. Marshall negó las acusaciones. Admitió que su relación no era sana, pero dijo que nunca había abusado de ella. Aún así, sus palabras no borraron las de ella. Antes de que el público se enterara de las acusaciones, la discográfica de Marshall, Sargent House, ya lo había despedido.
Esa acción dijo más que cualquier negación. La discográfica debía saber que algo iba mal. No esperaron a que se celebrara un juicio ni a que se publicara una gran noticia. Actuaron rápido, lo que hizo que los fans se preguntaran qué más había detrás de la historia. Daughters siempre se había caracterizado por su sonido ruidoso y caótico. Jeff Whitehead, de Leviathan. Jeff Whitehead, conocido como Rest en la escena del black metal, fue elogiado en su día por su música oscura y profunda. Tocó en bandas como Leviathan y Lurker of Chalice, y muchos fans lo consideraban un verdadero artista. Pero todo eso cambió en 2011. Ese año fue acusado de muchos delitos. El más grave fue el de agresión. Algunos cargos fueron retirados posteriormente, pero fue declarado culpable de agresión doméstica con agravantes. Eso significa que un tribunal decidió que había causado graves lesiones físicas a alguien. Ese solo hecho debería haber acabado con su fama. Debería haber hecho que sus fans y el mundo de la música le dieran la espalda. Pero no fue así. Solo unos años más tarde, en 2015, la revista Decibel puso a Whitehead en su portada. Esa decisión sorprendió a mucha gente. ¿Por qué promocionar a alguien declarado culpable de violencia? Los fans estaban enfadados, y con razón. La revista no se centró en las personas que habían resultado heridas. En cambio, dio protagonismo a alguien cuyas acciones habían causado un daño real. Parecía que a la revista le importaba más llamar la atención que hacer lo correcto. Esa decisión fue como una bofetada en la cara para las víctimas y los fans que creían en la justicia. La reacción fue fuerte, pero no cambió el hecho de que el daño ya estaba hecho. La portada demostró cómo la fama puede proteger a las personas, incluso después de haber hecho daño a otros. Hizo que la gente se preguntara, ¿cuántas personas más en el mundo de la música están siendo protegidas de esta manera? ¿Las revistas y los sellos discográficos solo buscan titulares? Cuando se promociona a alguien con un pasado violento, ¿qué mensaje se transmite? ¿Se les dice a los fans que la música es más importante que la vida humana? El caso de Whitehead es un claro ejemplo de cómo el mundo del heavy metal a veces hace la vista gorda. La gente mira para otro lado cuando la música es buena, pero la música no debe utilizarse para excusar la violencia. Los fans se merecen algo mejor. Se merecen saber la verdad sobre los artistas a los que apoyan. Y cuando alguien hace daño a otros, no se le debe dar más fama. No se trata solo de un hombre, se trata de un patrón en el que se perdona el mal comportamiento si genera dinero o clics. El mundo vio lo que hizo Whitehead y, sin embargo, una revista siguió pensando que merecía aparecer en portada. Eso nos dice que algo va muy mal. A menudo se deja de lado a las víctimas y se ignoran sus historias. ¿Y los que están en el poder? Se quedan callados, o peor aún, ayudan a los culpables a resurgir. Deberíamos hacernos preguntas difíciles. ¿Por qué apoyamos a gente así? ¿Por qué algunos artistas tienen una segunda oportunidad mientras sus víctimas permanecen en silencio, olvidadas? La fama no debería ser un escudo. La música es poderosa, pero nunca debería utilizarse para ocultar la verdad. Que este caso nos sirva de recordatorio. Si no alzamos la voz, nos convertimos en parte del problema. 14. Carl Logan, de Manowar. Carl Logan, que en su día fue guitarrista de la conocida banda de heavy metal Manowar, conmocionó a todo el mundo con sus delitos. No se trataba de mal comportamiento en el escenario. Era algo mucho peor. En agosto de 2018, Logan fue detenido en Charlotte, Carolina del Norte. La policía encontró vídeos en su ordenador. Estos vídeos mostraban a niños en situaciones horribles. Los delitos no eran solo rumores o cotilleos, eran reales y graves. Los vídeos habían sido descargados y guardados entre junio y agosto de ese año. Eso significa que durante meses, Logan ocultó un secreto oscuro y malvado. Logan fue acusado de 6 delitos de explotación de menores en tercer grado. No se trata de delitos menores, son delitos que arruinan vidas. Sin embargo, muchos fans quedaron en estado de shock, sin saber qué pensar. Durante años, Logan había formado parte de una banda que representaba el poder y la fuerza. Ahora, su nombre estaba vinculado a algunos de los peores actos que una persona puede cometer. Manowar reaccionó rápidamente. Hicieron una declaración pública en la que afirmaban que Logan ya no formaría parte de la banda. Pero el daño ya estaba hecho. Los fans quedaron atónitos. ¿Cómo podía alguien a quien admiraban ser parte de algo tan horrible?
La gente empezó a preguntarse cómo había pasado desapercibido. ¿Nadie había prestado atención? ¿Había señales que se habían pasado por alto? En 2022, Logan fue condenado a 5 años y medio de prisión, pero muchos consideraron que ni siquiera la cárcel era suficiente. Las cicatrices que dejan delitos como el suyo van mucho más allá del tiempo que se pasa entre rejas, y el silencio de parte de la industria musical lo empeoró todo. No hubo largas conversaciones sobre lo sucedido. No hubo grandes cambios, solo una discreta expulsión y la esperanza de que la gente pasara página. Pero no debemos seguir adelante. Debemos preguntarnos, ¿por qué sigue ocurriendo esto? ¿Por qué las personas que ocupan puestos de poder creen que pueden salirse con la suya? ¿Y por qué la industria musical suele permanecer en silencio hasta que es demasiado tarde? No se trata solo de Carl Logan. Se trata de los fans que se sienten traicionados. Se trata de las víctimas cuyo dolor es ignorado. Y se trata del silencio que sigue a tantos delitos en el mundo de la música. Cuando alguien comete delitos contra niños, la respuesta debe ser alta y clara. Debe haber indignación, no solo salidas silenciosas. Se supone que la música une a las personas. Se supone que inspira. Pero cuando alguien que crea música es sorprendido haciendo algo tan malvado, el silencio que sigue lo dice todo. No es solo un hombre el que ha fallado. Es un sistema que no ha actuado con la suficiente rapidez. 15. Jason Dagon Weyerback, The Inquisition. Jason Weyerback, conocido en el escenario como Dagon, fue en su día un nombre admirado en el mundo del black metal. Su banda, Inquisition, traspasó los límites y se ganó fans incondicionales. Pero detrás de la música se escondía una verdad más oscura. En 2009, Weyerback fue condenado por 2 delitos graves. Uno fue mostrar material explícito de forma ilegal. El otro fue resistirse a la autoridad. No se trataba de errores sin importancia, sino de actos que suscitaron serias preocupaciones. Aunque evitó la cárcel, el tribunal lo declaró culpable. Durante un tiempo, el mundo de la música no pareció importarle. La Inquisición siguió haciendo música y los fans siguieron comprando discos. Pero en 2018, el pasado volvió a pasar factura. Las noticias sobre las antiguas condenas de Weyerback comenzaron a difundirse de nuevo. Y esta vez, la gente prestó atención. Su discográfica, Season of Mist, prescindió de la banda. Poco después, Inquisition fue eliminado del cartel del Maryland Death Fest. También se canceló una gira con otra banda, Satyricon. Las consecuencias fueron rápidas y sonoras. Weyerback intentó defenderse. Dijo que el material encontrado en su ordenador era contenido para adultos, nada ilegal. Afirmó que todo era un malentendido. Pero eso no cambiaba los hechos. Había sido condenado. Había infringido la ley. Y ahora, la gente quería respuestas. Los fans estaban confundidos. Algunos lo apoyaron, otros le dieron la espalda con rabia. Pero una cosa estaba clara. La verdad lo había cambiado todo. Lo que antes parecía una historia sobre traspasar los límites en la música, ahora parecía algo mucho peor. Este caso demostró lo lento que reacciona la industria musical ante las malas noticias. No fue hasta años después cuando se tomaron medidas reales. E incluso entonces, solo ocurrió porque la gente empezó a alzar la voz. Si nadie hubiera dicho nada, ¿seguiría Weyerback sobre el escenario? La historia de Dagon no trata solo de una persona. Trata de lo fácil que es ignorar el pasado. Trata del silencio que encubre la verdad. Y trata de los fans que merecen saber a quién están apoyando. La música no debería ser un lugar donde se pasen por alto delitos graves. Demasiadas veces vemos cómo se permite que artistas con un pasado oscuro sigan adelante como si nada hubiera pasado. Pero eso tiene que cambiar. No podemos seguir anteponiendo la fama a la verdad. No podemos seguir recompensando a personas que han hecho daño a otras. Y no podemos quedarnos callados cuando los hechos están delante de nuestras narices. La caída en desgracia de Dagon es una lección. Una lección sobre lo que ocurre cuando la verdad se oculta durante demasiado tiempo. Una lección sobre por qué debemos exigir responsabilidades a las personas. Y una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando no lo hacemos. Todo empezó con pequeñas mentiras, acuerdos secretos en salas oscuras y decisiones que nadie se atrevía a cuestionar. La gente miró para otro lado, convencida de que no era su problema, de que alguien más hablaría. Pero el silencio solo le dio a Dagon más tiempo y más poder.